9:45 de la mañana. Hablábamos al inicio de esta emisión de la ruptura en la relación entre el presidente de la República, María Camila Gustavo Petro, y el vicepresidente, y la vicepresidente más bien, Francia Márquez. Recordemos y hagamos un recorderis para los usuarios. La vicepresidenta fue candidata presidencial, se lanza, saca más de 700.000 votos. Luego de esto le hacen una entrevista al presidente Gustavo Petro cuando era candidato aún, cuando se fueron a segunda vuelta y le dijeron como, presidente, usted había dicho que invitaría a Francia Márquez si ella lograba una gran representatividad en materia electoral. Pues sacó más de 700.000 votos, una figura que si bien era conocida como una líder social y ambiental, no era una figura política conocida en el panorama colombiano. Y a partir de eso, el presidente le invita a hacer su fórmula vicepresidencial para segunda vuelta. En parte porque no tenía opción. Petro tenía que poner, y digo Petro sin la función de presidente porque era candidato, como candidato, claro, tras esa consulta en marzo en la que esa lista del pacto histórico al Congreso y la consulta obtienen una votación histórica. Francia Márquez es la gran sorpresa. Y mucho se decía en ese momento que el gran perjudicado sería el candidato Petro si no adjudicaba a Francia Márquez como su fórmula a la vicepresidencia. Él lo hizo en una muestra de unión, pero desde ese momento se hablaba de que a él no le gustaba mucho la idea. Entonces, hoy también estamos haciendo un análisis de lo que es ya el peso del tiempo en esta situación, porque él siempre ha tenido sus diferencias con Francia Márquez y por eso delegó en su momento a Alexander López para que fuera el que manejara todo con Francia como candidata vicepresidencial y su fórmula, y ya después como vicepresidenta. Entonces ve usted que esto es un historial de molestias y por eso Luisa se está viendo todo esto en este momento, no solo con Francia, sino como Alexander López, que ojo, el rumor es que él no va a ser el nuevo jefe de gabinete. Al parecer también se caería ese nombramiento y por eso, entre otras cosas, él no fue presentado ayer en ese muy simbólico acto en el Teatro Colón con mariposas amarillas, en el que con muchos seguidores del petrismo se celebró el nombramiento de estos 7 ministros. Entonces esto tiene su historia y Francia Márquez prácticamente que lo que ha pasado en las últimas horas es que ya reventó su molestia. Es que a eso voy, además porque una declaración del presidente, y la voy a retomar es el cargo vicepresidencial fue elegido por voto popular. O sea, Francia para vicepresidenta fue elegida por dignidad electa por voto popular. Pero el cargo de ministra de la Igualdad, pues, es uno muy distinto ya delegado por el presidente de la República. Que ya no tiene, la sacan del ministerio, bueno, no sé si la sacan, pero el tema de la renuncia ahí está medio raro, María Camila, y por eso nos conectamos a esta hora con una persona que nos pueda aclarar esas dudas. Tenemos invitada especial a esta hora en Noticias Caracol en vivo. Nos conectamos con Dorina Hernández. Ella es representante a la Cámara, muy cercana a la vicepresidenta Francia Márquez, porque hace parte, o más bien es la cabeza, la presidenta del partido Soy Porque Somos, el partido de la vicepresidenta. Representante Dorina, un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol en vivo. Bueno, pues así naría para toda gente lo que se mina y escuchamos. Buenos días para todos ustedes en esta mesa técnica y para todos los que lo siguen, lo escuchan y lo miran. Ese saludo fue en lengua palenquera. Gracias por acompañarnos. Presidenta Dorina, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando entre el presidente Petro y la vicepresidenta. ¿Ella qué le comenta a usted sobre esta división que es evidente ante todo el país? Bueno, mira, como ustedes saben, hay una renovación del gabinete ministerial. Nuestra vicepresidenta Francia Márquez, quien venía fungiendo como ministra de la Igualdad y la Equidad, ante todos los colombianos en ese consejo de gobierno que se hizo, de ministro, que se hizo televisivo. Ella fue la primera persona en plantear su posición, sus miradas y en pues decir realmente cómo le parecía toda la situación que se analizó en ese evento. Por lo tanto, pues se hizo también toda una renovación y lo que ella nos ha dicho y lo que nosotros también entendemos es que es parte de esa misma renovación. Ella ha sido una mujer, como todas las conocemos, una mujer luchadora, y con ese mismo ahínco y compromiso
asumió crear una institucionalidad como el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, dirigida a la gente que tiene mayor problema, la gente más vulnerable, las personas que por sus diferentes enfoques culturales, sexuales, no son atendidos y tienen un rezago profundo en esta sociedad. Y ella hizo montar este ministerio que también lo deja ya instalado y funcionando. Hace aproximadamente un siglo eso no se daba en nuestro país, un país donde la tramitología es totalmente paquidérmica. Entonces, eso ha sido lo que ha pasado. Pero, mire, presidente, la saludo yo también. Muy buenos días. Hablar un poco sobre por qué el Ministerio de la Igualdad termina ya reventando lo que se sabía durante los meses anteriores, porque una de las frases, y la refresco aquí en nuestra emisión, del presidente de la República era que primero ella había sido elegida como vicepresidenta por voto popular, pero para Ministerio de la Igualdad él iba a poner a la persona que pudiera sacarlo adelante, como tratando de decir que en estos 2 años que la vicepresidenta estuvo al frente de ese ministerio, sí, se lo dijo, que no tenía una ejecución. Y esto termina ya reventando un audio muy conocido ya por los colombianos de la vicepresidenta hablando de corrupción en el gobierno, de además desacuerdos, incluso de una ruptura de relaciones. Es decir, ¿cómo entender los colombianos que la vicepresidenta y el presidente de la República no tienen una buena relación? Una llamada Pero ahí la escuchamos, ahí la escuchamos. Okay. Si quiere, háblenos que la escuchamos. Bueno, sí, digamos que lo que nosotros conocemos y lo que nos ha manifestado la vicepresidenta era pues en esta renovación ministerial hacer un cambio, es un cambio también de un compañero, Carlos Rosero, que es un luchador que viene de los pueblos, también afrodescendiente, luchador de toda la vida con todos nosotros y nosotras, defensor de los derechos humanos, de la paz. A la vicepresidenta evidentemente le ha tocado pues muy duro, muy fuerte, tener una vicepresidencia de la República y haber creado, instalado y dejando andando un Ministerio de la Igualdad. Entonces nosotros lo que vemos es que la vicepresidenta sembró unas raíces necesarias para lograr que ese rezago que hay aquí en nuestro país, que creo que el fondo también de la discusión de este ministerio esté sembrado y que hoy Carlos Rosero, por las bondades de este gran líder, también pueda darle continuidad a ese ejercicio, ese trabajo como prenda de garantía. Sí, pero, perdón María Camila, pero para responder la pregunta, eso está bien para el lado del ministerio, pero ¿cómo restablecer la figura de vicepresidenta de Francia Márquez, que lo representa a ustedes, al partido, a toda una comunidad afro en Colombia, a toda una comunidad líder social en Colombia? Porque ella misma ha dicho que no se le ha dado ni la autoridad ni la posición como vicepresidenta, que la misma exdirectora del DAPER, Laura Sarabia, no la ha respetado y que con el presidente de la República pues la relación no ha sido muy diferente. ¿Cómo restablecer esa figura de vicepresidencia en la que hoy está Francia Márquez? Bueno, pues la vicepresidenta de la República, nosotros sabemos que de manera constitucional el presidente de la República le encarga por la vía de los actos administrativos respectivos unas delegaciones, unos mandatos, y ella los tiene en estos momentos. Pues si hay que fortalecerlo, ella pues también hablará con el presidente de la República y ellos conjuntamente allí lo pueden mirar, pero ella sí tiene todas unas funciones ya asignadas como vicepresidenta de la República y es la que también va a continuar. En el Consejo de Gobierno ya fue clara, le dijo pues lo que tenía que plantearle a Laura Sarabia, se lo planteó ante la luz del país, pero ella sigue siendo la vicepresidenta de este país, elegida popularmente, no ha renunciado a eso y tenemos la seguridad y la certeza que con ese compromiso que ella ha tenido como mujer que viene de las poblaciones, de los pueblos que hemos estado excluidos y marginados, así mismo va a asumir esas funciones que tiene como vicepresidenta de la República.
Representante Dorina, se lo planteo de otra manera. ¿Ustedes esperaban que esto fuera distinto? ¿Ustedes sienten que Francia Márquez ha sido relegada y que ha sido aislada, como ella misma lo dijo? Bueno, de hecho, la vicepresidenta como tal, al tener dos responsabilidades tan grandes, ella le correspondió tener que entregarse a la misma, entregar a que realmente dejar ya listo y funcionando un ministerio después de tantos años, casi un siglo, pues no era una tarea pues menor. Y eso pues le tocó a ella pues tener que seguramente entregarse y muchas veces no verse a tanto ante la opinión pública. Y es un poco también a lo que ella pues se refiere. Pero pues como te digo, ella seguirá con sus funciones. Sí, voy a plantear una pregunta de otra manera también, presidente y representante. ¿Cuál es la relación de ustedes como partido con el presidente de la República? Bueno, pues la que tienen todos los partidos de esta gran bancada de pacto histórico, nosotros sobre todo con ese compromiso con la cual fuimos elegidos, tanto en este caso Francia Márquez Mina como vicepresidenta, Dorina Hernández Palomino como representante a la Cámara en el Congreso. No hemos planteado en un minuto en comprometernos y en sacar adelante eso que nos pactamos y con el cual el pueblo nos votó. Por lo tanto, en mi condición de representante a la Cámara, de congresista, es seguir tejiendo los puentes para que cada día lo que nosotros le prometimos al país lo podamos cumplir. Eso sé que el compromiso de Francia Márquez, del presidente Gustavo Petro, de la bancada de pacto histórico, y seguiré tejiendo los puentes para que este ministerio, que va a atender a más de 6 millones de habitantes, pueda continuar. Representante, ¿no es una respuesta un poco irresponsable decirle a la gente que porque tenía mucha responsabilidad la vicepresidenta no fue efectiva en su ejecución? Eso no puede ser una excusa. Bueno, pero es que la vicepresidenta no solo, o sea, el hecho de crear el ministerio, como te digo, y como ella lo ha dicho partiendo de cero, ahí hay un logro ya, ahí hay una ejecución, ¿entiendes? El hecho de poder presentar todas las iniciativas ante el Congreso de la República, ante el Plan Nacional de Desarrollo, para tener un ministerio hoy creado, fortalecido con los recursos, unos programas ya constituidos, una atención al tema, un tema fundamental de hambre de país, con datos exactos de atención del hambre acá en el país. El atender a jóvenes, que tenemos la mayoría de los jóvenes nuestros en riesgo, con alrededor de unos 12.000 jóvenes en paz, y dejar ya andando para ya ejecutar proyectos de agua potable en pueblos que no tienen. Aquí en nuestro país tenemos 102 municipios y solo 82 tienen agua sana. Y haber tenido ya ese programa para iniciar la construcción de varios acueductos en el país, esos son resultados y son logros. Ahora, imagínate, este país es difícil en tramitología, los procedimientos para ejecutar. Imaginémonos un ministerio todavía apenas instalándose, cómo tiene el proyecto viabilizado, al tiempo que monta el ministerio, cómo ya va a tener los proyectos viabilizados que se requieren en este país. Listo y ejecutándose, ¿no? A mí me parece también injusto. Tenemos que ver la labor de cada quien en su momento y en su tiempo. Y presidente Dorina, precisamente, este no es solo un mensaje para quienes nos ven aquí en Noticias Caracol en vivo, para nosotras mismas que estamos formulando las preguntas. Imagino también que es un mensaje para el presidente de la República, que fue él quien cuestionó la ejecución de ese ministerio. Bueno, nosotros tampoco podemos reducir que el cuestionamiento haya sido solo del presidente. Eso ha sido una narrativa que han tratado de inocular aquí en la mentalidad colombiana y no centrarse en el verdadero problema de que aquí hay unos problemas, y uno de los problemas más serios de este país es cómo nuestra gente no tiene condiciones de vida, cómo no tiene agua potable, cómo no tiene servicio de salud, cómo no tiene vía, cómo está pasando hambre, cómo vive en la miseria. Y este ministerio se ha estructurado para atender esa población y ya la inició a atender.
sea, un ministerio recién creado, ¿ya? Entonces, y ella lo hizo. Aquí teníamos que estar cuestionando que no pudo ni siquiera crear el ministerio, ni lo arrancó, ni comenzó a funcionar. Y eso se ha cumplido. Eso es un logro per se. Sí, representante, yo quiero preguntarle por el audio que manda ayer para todo el país, que difunde por WhatsApp la vicepresidenta Francia Márquez, porque muchos dicen que ya tiene tinte electoral cuando menciona frases como tenemos que unirnos, la esperanza está en mantenernos unidos de cara al futuro, no te voy a dejar solo. Ustedes han hablado, porque usted sería la plataforma, el partido Soy Porque Somos, ¿han hablado de tema electoral? Bueno, pero pues la pregunta, ¿cómo se llega al poder? ¿Cómo se mantiene el poder? ¿Cómo podemos participar más los pueblos que sí, hemos estado pero se lo pregunto porque ella no ha terminado funciones en el actual gobierno y pues ya suena como en campaña. No, la vicepresidenta en ningún momento ha dicho que va a aspirar. Por eso ni siquiera ha renunciado a su función de vicepresidenta, que es un cargo elegido popularmente. Entonces, ella tiene que hablarle al país, tiene que hablarle a sus electores, tiene que hablarle al pueblo y simplemente está dando cuenta de ellos, está ahí colocando el rostro, su voz, como lo ha hecho. Pero ella no ha renunciado ni ha dicho que va a renunciar. Entonces, no podríamos hablar de que ella está haciendo un tema proselitista o eleccionario. Ella está pues en su justo derecho de dirigirse al país, al pueblo. Claro, vicepresidente, usted mismo también lo ha dicho y ha hablado, ella representa a su electorado, ella representa también a un partido, ella pues está ahí como vicepresidenta, pero más que como aliada del pacto histórico, está como aliada de su partido, que es Hoy Porque Somos, y es un partido que hace parte, si bien del pacto histórico, pues tiene también una independencia. Le hago este contexto porque quisiera preguntarle, ¿ustedes como partido se han sentido representados con el cargo de vicepresidencia? No hablo directamente de la vicepresidenta Francia Márquez, sino hablo del gobierno en general. ¿Creen ustedes que a través de esa vicepresidencia, no de la vicepresidenta, sino de la vicepresidencia, han estado representados como partido de las minorías, como en algún momento se llamaron en medio de la campaña? Bueno, pues decirte que sí, claro, ese es un paso muy grande, muy importante que hemos dado en el país, el cual yo pues también en mi condición hoy de congresista debo agradecerle al país, a mi departamento Bolívar y principalmente al país por haber tenido esta confianza en nosotros, en Francia Márquez. Es un verdadero paso de inclusión, porque en este país se ha hablado de negro, de indígena, pero pues no hemos estado en estos espacios. Entonces sí nos sentimos ampliamente representados. Claro, pero estar en el espacio no garantiza una participación y creo que esa ha sido una de las principales quejas de la misma vicepresidenta Francia Márquez. Le hacía la pregunta anterior, es para decirle si ha servido para avanzar, no solo como un neto mensaje o como neto simbolismo, sino ha servido para avanzar y para participar directamente de políticas públicas, porque es que es la misma vicepresidenta la que ha dicho que ha estado relegada de las decisiones de un gobierno en general. Bueno, sí, ha servido no solo como tú lo planteas, sino para atender, por ejemplo, ese problema de falta de agua potable en el Pacífico colombiano, de falta de agua potable acá en el Caribe colombiano. Y el Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez, ya viene con ese programa Agua es Vida y procesos ya listos para ejecutarse en esa materia. Temas de salud, en donde la vicepresidenta ha llevado esos servicios a nuestros pueblos, a los pueblos vulnerables, no solo a los pueblos afrodescendientes. Entonces, evidentemente, es mucho mejor estar en esos espacios, levantando la voz como ella la ha hecho, haciendo la gestión, presentando iniciativas y llevando soluciones a nuestros jóvenes, a nuestros campesinos, a las mujeres, también con muchos proyectos productivos, con el tema del hambre. Entonces, ha sido pues muy importante y muy necesario estar en esos espacios que consideramos son también del pueblo y debe haber una alternancia en los poderes de este país y no como históricamente se ha hecho, que han sido el bipartidismo o una poca familia. Entonces, muy agradecido con Colombia y muy necesario
y seguimos allí construyendo. Sí. Una pregunta, cuando usted dice que se ha creado una narrativa de baja ejecución y se ha estigmatizado a la vicepresidenta, ¿a quién se refiere? ¿Quién ha hecho eso? Bueno, pues ha sido fundamentalmente la oposición, los partidos tradicionales, porque a mi juicio aquí en el país no hay un interés de que la gente que hemos sido empobrecida realmente podamos tener esa igualdad, esa equidad, podamos participar, podamos también ser parte de las decisiones de este país, y entre pues más pobreza hay menos niveles de conciencia, de participación, de sus derechos. Entonces, y es lo que ha pasado aquí en este país, los recursos, los presupuestos que han estado destinados para estas poblaciones se han ido a la corrupción, y en esta oportunidad usted no consigue ese tipo de situación con la vicepresidenta ni con la ministra de la Igualdad. Ha habido todo un esfuerzo para que las mismas comunidades, en la medida que la ley lo permite, puedan ser y agenciar sus propios recursos. Eso también es participación. Claro, mire, presidente, vamos a terminar esta entrevista con la siguiente pregunta. Ahorita que la escucho hablar usted de corrupción, la vicepresidenta en su audio habló de corrupción, al interior del gobierno. ¿El partido sabe a qué se refería ella? Bueno, lo que la vicepresidenta ha dicho al respecto lo dijo público en ese programa televisivo. Ella ha sido clara, ella no ha tolerado ningún acto de corrupción, ni antes de ser vicepresidenta, ni siendo ahora vicepresidenta de la República. Ella, pues, y es apenas pues, legítimo levantar su voz si alguien de este gobierno o de los gobiernos anteriores está siendo investigado o ya está demostrado que hay actos de corrupción. Pues bueno, son entonces las reacciones, Luisa, que nos ayudan también a entender un poco más cómo sigue configurada esa figura política de la vicepresidenta y cómo está su relación con el presidente Gustavo Petro, y sin duda alguna la voz de Soy Porque Somos es fundamental para entenderlo, porque es el partido político de la vicepresidenta, el cual ella resalta mucho también como un logro en este camino de lucha. Presidenta Dorina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, aquí siempre a disposición, reiterándole pues nuestro compromiso desde el Congreso de la República a que realmente podamos seguir atendiendo y resolviendo los problemas estructurales de este país, que es la gran mayoría de nuestro pueblo. Gracias. Sí. María Camila, yo me quedo con un sinsabor. ¿Por qué? ¿Cuál es la sensación? Porque yo siento, pese a, como le decía a ella, que sí, lograr una narrativa y lograr una participación, así sea simbólica, pero además también a cargo de un ministerio que también fue creado recientemente, es un avance, pero creo yo que la vicepresidenta también se queda con el mismo sinsabor mío, y es de una mayor participación. Sí, y ella lo ha dicho, Francia, de conocerla más como ejecutora. Exacto, y de hecho cuando la enfocan en el Ministerio de la Igualdad, que hay un tema no menor acá, y es que este fue creado para ella. Las voces, lo que decían desde la Casa de Nariño es que la finalidad de eso era precisamente alejarla un poco más del círculo cercano del presidente y que ella se enfocara en eso, pero eso tampoco salió bien, y ahí es donde yo sí creo que la vicepresidenta debe dar la cara y responder con los datos, los hechos, porque ella dice que ha estado muy ocupada trabajando por el Ministerio de la Igualdad, pero lo cierto es que ese ministerio no tiene ni una ejecución del 2% en su presupuesto, y sí un montón de cargos creados de burocracia. Entonces, pues ahí también están los cuestionamientos. Así es, María Camila. Muchas preguntas quedan a partir de esta entrevista, la relación entre la vicepresidenta y el presidente, y por supuesto la finalidad del ministerio. Gracias, María Camila. A usted y a los usuarios.